Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en el portal Alquimia 9, el portal del alma, en el podcast capítulo 3, con una invitada de lujo. Aquí tengo a Blanca Moore, feliz de tenerte. Gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Encantada de estar aquí contigo, hace rato que no te veo. Feliz de verte y gracias por la invitación. Al contrario, feliz de tenerte acá y feliz de que estés dispuesta a liberar lo que traigas ahí en tu pechito, como decimos nosotros, que el pecho no es bodega, hay que sacar adelante, hay que sacar todo lo que uno trae para liberar y sanar, que es nuestro propósito aquí en el podcast. Ok, gracias por tenerme aquí. No, al contrario, platícame, ¿qué vamos a platicar? O más bien, ¿qué quieres liberar el día de hoy? ¿Qué te gustaría sanar? Más bien es la palabra, ¿qué te gustaría sanar el día de hoy? Me gustaría hablar acerca de cuando estaba más joven y tenía una relación muy esa relación que yo tuve con mi primer novio de muchos años. Él tomó ventaja de mí violándome por muchos años. Y entonces, en ese entonces, como uno nunca, estoy hablando en el 70, 75. ¿Qué edad tenías cuando todo Tenía como 18 años. Okay. Y él abusó de mí mucho tiempo, pero yo no, en ese entonces no tenía yo la experiencia, ni mi mamá, nadie habló con nosotras acerca del sexo, que es una parte muy importante para las mujeres, claro, de saber. Entonces yo no sabía nada de eso. Y él violó de mí mucho tiempo, pero yo sentía que no podía decir nada, porque pues en ese tiempo uno siempre pensaba que la gente va a decir, ¿por qué esto? Que no podía dejarlo yo a él, porque decía yo, bueno, ya ningún otro hombre me va a aceptar porque ya no soy virgen. En ese tiempo era de que pues las mujeres tenían que ser vírgenes antes de casarse. Eso es lo que nos inculcaron, la cultura, ¿Le comentaste a alguien de esto en ese entonces? No, ¿A una amiga? Nadie. A nadie. A nadie. Entonces eso yo todo me lo tuve que tragar hasta después de que salí embarazada. Pasaron muchos detalles de que, pues, tú sabes cómo es eso, ay, estás embarazada y te vas a casar, no te vas a casar. Y mi papá, el problema en mi casa era de que mi papá era un alcohólico. Papá nos abusaba, siempre... ¿Abuso psicológico? A nosotros psicológico y a mi mamá queriéndola golpear todo el tiempo. Abuso físico. Entonces, cuando yo salí embarazada, mi papá el muchacho con el que me violó, él habló con mi papá y le dijo que si se casaba conmigo, él me iba a tener encerrada, que no podía yo salir a ninguna parte porque no confiaba en mí. Entonces mi papá le dijo que no, que si iba a ser así, mejor que me quedara en casa. Gracias. Y así fue, me quedé en la casa con mis papás y papá abusaba de mí. De prostituta no salía, que yo era lo peor de una mujer, aún embarazada. ¿Le llegaste a decir que eras violada? ¿Alcanzó a saber ni eso? Papá no le importaba. Papá tomaba y siempre o sea, aunque no me lo decía directamente, se lo decía a mi mamá, pero yo siempre escuchando.
Okay. Nació mi nena y al mes ella dejó de respirar y pensé que ella estaba muerta. Una vecina nos ayudó y que eran doctoras y revivió la niña. Pero a consecuencia, porque estuvo mucho tiempo ella sin respirar, ella empezó a convulsionar y ella estuvo enferma casi toda su vida, que fueron 14 meses, hasta que finalmente ella falleció. Pero en ese transcurso fue como si yo estuviera... Yo no supe de mí. Yo actuaba como si fuera... Haz de cuenta como si estás en una película. En automático. Y estás viendo cómo está pasando las cosas, pero tú no sabes en realidad lo que estás haciendo. Yo cuidé de mi niña, trabajé y me la pasaba en el hospital trabajando y todo esto hasta que ella falleció. Desde que nace sale ella. Ajá, ella, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, como que mi vida era que no me importaba. No me importaba. No tenía deseos de vivir. Mas, sin embargo, que mi mamá estaba ahí me hizo fuerte por sobresalir. Porque el fulano, a partir de que no quiso hacerse responsable de mi niña porque decía que no era de él, vivía muy cerca de la casa. Entonces decía yo, no puedo estar aquí, no puedo estar aquí, necesito irme de aquí. Y viviendo en la casa con papá y papá siendo como era, estricto, ya no podía vivir yo ahí. Mi mamá se iba a divorciar, no se divorció, y sí se divorció, y estaban de que sí, que no. Y fue cuando yo me vine a Estados Unidos. ¿Cómo es que te vienes a Estados Unidos? Salió una oportunidad de mi amiga, una amiga que yo tengo, que ella iba a venir a Estados Unidos. Y me vine con ella. Trabajamos de niñeras. Trabajamos un mes, como 3 meses. Me regresé a Monterrey y de nuevo me salió otra oportunidad para venirme a Estados Unidos y fue cuando me vine aquí a Michigan. Trabajé de niñera como 3 años. ¿Qué edad tenías para entonces? Como 31 años. Okay. Pero mi propósito era de sobresalir, okay, porque ya no quería estar en Monterrey. Yo nunca me vi en Monterrey para vivir. Y siempre mi propósito fue de que tenía que haber algo más para mí en mi vida de lo que me había pasado. Tenía que salir de ese... Me sentía como en un abismo. Okay. Tenía que salir y sí, me vine para acá, trabajé. No te voy a decir que fue muy fácil porque no hablaba inglés. Ahora era el idioma, como la mayoría. Exacto, no hablaba nada de inglés, pero aún así sobresalí los 3 primeros años cuando viví ahí con esa familia. Me ayudó mucho pues empecé a manejar porque nunca manejaba. Okay. Empecé a independizarse. Sí, exacto, o sea, eso a mí me causó, decía yo, tengo que salir adelante. Okay. Tengo que salir adelante, no me importa lo que me cueste. ¿Qué seguía pasando con su familia? ¿Seguía hablando con su papá? Sí. ¿Había contacto? Después de que me vine aquí, mi mamá sufría mucho con mi papá porque seguía con él. Pero yo a mi papá lo odié mucho. Mamá se enfermó y tuve que regresar a Monterrey porque tenía ella cáncer. Y cuando regresé, papá queriéndome abusar de nuevo, hasta que yo lo confronté y le dije, no, tú no me vas a abusar.
tú no eres nadie. Haz de cuenta que abrí los ojos y porque antes le tenía miedo. Okay. Pero Le perdió el miedo. no, o sea, ya no. sí, yo ya no le tenía miedo. Yo pensaba que un hombre como él no me iba a vencer. Nadie me iba a vencer después de todo lo que había pasado yo. Estuve con mamá, me regresé a Michigan y mamá falleció a los 8 meses. Fui al velorio, estuve ahí un tiempo, me regresé, papá se enfermó, yo no tenía deseos de verlo. Hablamos por teléfono, me pidió perdón. ¿Lo perdonó? Sí. ¿De corazón? No. Por eso pienso yo que todavía traigo resentimiento por todo lo que él me hizo. Y yo pienso que por eso también mi hija pasó lo que pasó con ella, porque yo sufrí mucho. Pero a final de cuentas, yo sé que uno no es quien tiene que perdonar, es Dios. Claro que sí. Dios es el único que te va a perdonar y al que le tienes que responder. Eso estoy muy de acuerdo, pero aún así hay un sí. Soltar el resentimiento. Sí. Ese resentimiento que tuve con él, yo pienso que nunca lo dejé, nunca salió. No, al día de hoy ha salido. Hasta el día de hoy. No ha salido. No, ni el resentimiento que le tuve a ese hombre que supuestamente yo lo quise mucho y me hizo mucho daño. Que espero que Dios lo perdone también. O sea, yo no le tenía coraje, porque en realidad nunca le tuve coraje. Pero sí ese resentimiento que nunca se me salió. O sea, cada vez que me acuerdo me digo yo, ¿por qué fui tan dejada, por decirlo así? Sí. Pues es que la edad como tan estúpida. Lamentablemente a veces, ¿qué le digo? La cultura, como usted lo acaba de decir, no podemos hablar con los padres, en aquellas épocas mucho menos. Sí. Está uno inocente. Era bien inocente porque, o sea... Sin malicia, quiero pensar. No sabía ni qué era qué. ¿Sí me explico? Entonces, después cuando papá falleció, ni al velorio quería ir yo, pero bueno, fui. Pero aquí, yo sola, estando aquí sola, cuando mi familia me contactaba y decía, ay, es que necesitamos dinero, que nos falta esto, yo sentía que era para lo único que ellos me querían a mí. Okay. Porque nunca me hablaban, ¿cómo están? ¿Necesitas algo? Siempre necesitamos para las tortillas, necesitamos para la comida, que para la carne, que no sé qué. Tuve mucho resentimiento con ellos también. Con toda la familia. Prácticamente se ha sentido sola. Sí. Siempre siento que siempre he estado sola y que siempre tengo que protegerlos a ellos. Siempre trabajé para ellos, para que no les faltara nada a ellos. Pero al final del día agradecen, le han agradecido. Sí. De menos, porque hay gente que uno se desvive y al final del día ni agradecen o uno dice, bueno, te ayudé tanto y ni siquiera lo aprovechaste o ni siquiera... pues no voy con un agradecimiento porque no va por ahí, pero aún así que de perdido sepas que le sirvió algo a alguien lo que has hecho, el sacrificio en este caso tuyo de venirte a trabajar y de seguir apoyando a la familia, que mayormente los inmigrantes es lo que hacemos. Que es lo que hacemos, claro. Que tenemos que ayudarlos, sentimos una obligación. La verdad que sí, porque se supone que estamos mejor acá y que tenemos mejores oportunidades. Pero en realidad no saben por lo que pasa uno, y especialmente siendo mujer. Cierto. O sea, yo trabajé, aparte de trabajar en gasolinera, trabajaba en 2 gasolineras después de ser niñera, y trabajaba limpiando casas, cocinando, o sea, no importaba, ¿me entiendes? Y cuando yo trabajaba limpiando casas, yo siendo secretaria en México, en Monterrey, siempre andaba bien vestida, con tacones, bien vestida, y me veía y decía yo,
Ay, no puedo creer que ande de esta manera vestida yo, limpiando casas, viendo oficinas, diciendo, yo trabajaba en oficinas de esas, pero algún día yo voy a trabajar en unas oficinas de esas. Y lo logré. Lo logró. Lo logré. Hoy por hoy, ¿cómo se siente hablando profesionalmente? Estoy bien orgullosa de lo que yo he hecho en mi vida aquí en Michigan, porque hasta a la universidad fui. Entonces, todos podemos hacerlo. Yo sé que todos podemos hacerlo si no lo proponemos. Pero todo esto, ¿qué aprendizaje se ha puesto a analizar? ¿Qué le dejó todo esto? ¿Qué le dejó lo de ese hombre, lamentablemente, lo que pasó con él, lo de sus papás? Digamos que es que se queda uno, que se queda usted con tanto bueno o malo, que al final del día no hay nada bueno ni nada malo, depende de la percepción con la que lo veamos, pero también viendo ya con esta madurez que tenemos, que tiene, se ha puesto a pensar, tal vez ni ellos mismos supieron lo que le hicieron, tal vez la vida de ellos tampoco fue fácil. Yo pienso que en México, especialmente los latinos, en ese entonces, por ejemplo, mi papá, de la manera que probablemente él fue educado, y cómo lo educaron y dónde vivía, yo pienso que es ignorancia de él también. Mi mamá ni siquiera terminó la primaria. Entonces, ahí había abuso. Él abusaba a ella. Ella no sabía qué hacer porque no tenía nada que la respaldara. Entonces, yo pienso que para mí, el yo haberme venido aquí a Estados Unidos me independizó. Claro. Y aprendí a que como mujer uno tiene que respetarse y que la respeten. Como uno mismo. Exacto. Entonces, que si algo no está de acuerdo, hablarlo, como su momento claro, expresa usted que no, claro, no decía nada. Claro, o sea, por ejemplo, yo pienso que cuando tienes una pareja, tienes que ser como tú eres, no tienes que aparentar lo que no eres. Estoy completamente de acuerdo. Exacto, porque... Quitaron la máscara, como digo yo. Exacto, o sea, no vas a complacer a la otra persona perdiendo tu identidad. Claro. Tu identidad, tú tienes que identificarte como mujer, ser lo que eres y seguir adelante. Y si esa persona no te valora como mujer, entonces... ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, claro. El merecimiento. Hablamos del merecimiento. A veces uno no se da cuenta de... No nos damos de cuenta. Que aguantas. Nos cegamos. Sí, a veces que por amor, a veces que por miedo, a veces que por la economía. ¿Qué voy a hacer? Claro. Me voy a perder. Pero digo, a veces es más doloroso de verdad el quedarse ahí en vez de menos intentar hacer el cambio, porque un cambio siempre va a ser bueno. Ya al momento que es un cambio ya va a haber algo. Sí. Y si no, pues a otro movimiento, lo que se tenga que hacer, pero quedarse ahí sin siquiera darse la oportunidad de ver si voy a hacerla, podré salir adelante, o sea, sin intentarlo. ¿Cuánta gente siguen de verdad con unas vidas donde con una pareja con la que no quieren estar, Exacto. en un hogar en el que no son felices y ni Exacto. siquiera has hecho el intento de ver si puedo? Sí. Yo pienso que lo mejor que pude haber hecho yo era venirme aquí. Salir de su hogar. Salirme de donde estaba. De ese entorno. Sí, porque yo pienso que si hubiera estado ahí, hubiera seguido igual. A lo mejor hasta hubiera regresado con ese fulano. Claro. Porque no sabe uno. Sí. No hay un apoyo. No apoyo de nadie. Entonces, ahorita, bueno, después de que me vine aquí, con los años que he estado aquí, aunque no hubiera estado con pareja, yo, independizada, que no necesito a nadie. Hasta ahorita, con mi esposo, él me dice a mí, tú a mí no me necesitas, porque tú eras tú cuando tú me conociste. Eso es lo mejor que él me pudo haber dicho a mí. Donde él reconoce que yo soy lo que soy por mí misma, no por alguien más. Eso lo ha ganado. Sí, que me lo he ganado. Se ha esforzado por llegar a donde ha llegado. Exacto. Difícil la vida que le ha tocado, como a mucha gente, difícil el camino. Sí. Todo su mami, yo imagino que a una persona enferma de cáncer, qué tanta emoción su mamá acumuló, qué tanto resentimiento, qué tanto silencio,
para haber llegado a un cáncer, a enfermar así tan grave. ¿Qué es lo que queremos hacer con estos podcasts de verdad que liberen para ir soltando todas esas cargas? Como decimos, nos pesa caminar con una maleta llena de emociones, llena de pasado, lleno de cosas que ya no necesitamos. Entonces, al quitarnos todo esto, a liberar estas emociones, como lo está haciendo aquí, muy valiente, que la verdad le reconozco muchísimo el que esté aquí conmigo, hablando de estos temas, sacándolos para que realmente esa mochila no pese tanto y uno pueda avanzar más fácil, uno pueda fluir más con la vida, soltando todas estas cargas que realmente el estar apegado a lo que ya pasó, que lamentablemente ya no podemos retroceder al pasado, es soltarlo, dejarlo ir, para dar espacio a nuestra vida, para que lleguen cosas nuevas. Sí, sí, porque, o sea, uno piensa que ya salió, pero a final de cuentas, esto hace más de 30 años. Y sigue ahí. Y sigue ahí. Y sigue Entonces, ahí. para mí, tener este sentimiento es porque está todavía en mi corazón. Lo tengo adentro, que no lo he podido sacar. Claro, y no es para menos, claro, uno como humano, duele. Sí. Duele, y más gente tan cercana como los papitos, imagínese, es la pareja en la que uno creía que lo amaban a uno, quiero pensar que sí pensaba, y pasar todo esto, pero al final del día yo la invito de verdad a soltar ese pasado, a soltar a su familia, a todo esto que pasó, porque crea que no hay un lazo todavía. El momento que uno sigue con ese resentimiento, sigue estando un lazo energético con esa persona. Entonces ya es como cortar eso por el bien, cortar esos lazos ya no amorosos, decir ya, ok, acepto, asimilo lo que me pasó, haya sido lo que haya sido, si mi alma decidió a pasar por esto, bueno, por algo sería. Uh-huh. A este punto yo comprendo que ustedes también no la tuvieron fácil probablemente para haber llegado hasta donde llegaron, sin juzgar, pero ya como soltándolos también, si ellos no sabemos si ellos se fueron en paz. Tal vez también ese recibimiento no los ha dejado ni siquiera estar en paz. Uh-huh. Imagina hasta dónde Sí. puede llegar todo Sí, esto. sí, sí, porque uno estar pensando, aunque trato de no pensarlo más, ¿verdad? Pero de repente te pones a pensar y dices, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó todo esto? Eso lo pensaba antes. Ahorita más bien la ya pregunta es ¿para qué? Ya, Ajá, como sí. le digo yo a la gente que conozco y que tengo la oportunidad pronto de conversar de estos temas, le digo, es que ya, como que el por qué ya realmente ya no nos lleva a nada, más bien no el importa. para qué, el Sí, para qué me sirvió esta experiencia, por más Sí, dolorosa sí. que haya sido, o sea, a hoy por hoy, a la Blanca de hoy, ok, ¿para qué me sirvió esa experiencia? Ok, para salir de mi casa, para salir de mi entorno, para superarme sola, Yo pienso para valorarme más. Exacto, porque no me valoraba como mujer entonces. Entonces tiene sus Sí. sus para qué, no Ajá. sé por qué, sus para qué, Sí. y que no se ha victimizado, que me fascina, que nunca lo tomó por lo que dice, de estar ahí, me pasó, mire lo que me sufrí, me violaron, me perdí a mi bebé. No. O sea, Yo seguí adelante, tenía que salir adelante porque fíjate que no, yo nunca me sentí como víctima. Nunca me di por vencida. de verdad, Nunca me di por vencida. Tenía que salir adelante. La felicito mucho por eso, porque por eso pienso que la mayoría de la gente no salimos de donde mismo, o no avanzamos. ¿Por qué? Porque no soltamos ese pasado. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y la gente sigue lamentándose por lo que nos sucedió. Entonces es como alimentar ese pasado. Entonces no estás disfrutando el presente. ¿Por qué? Porque te la pasas viviendo en el pasado. Y si no estás en el presente, mucho menos en el futuro. Claro. Que tampoco, la verdad, no aconsejo vivir en el futuro, porque ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Exacto. Eso es más bien la invitación a vivir el presente. El pasado ya no podemos hacer nada, lamentablemente ya pasó, no podemos vivir ahí. No. Es simplemente agradecerlo, liberarlo, soltarlo. El futuro obviamente mucho menos, ni siquiera sabemos qué nos espera el día de mañana. No. Es más bien vivir el presente, vivir el día a día, estar en el agradecimiento. Sí. Hoy por hoy ya tiene su pareja, está bien económicamente, tiene un muy buen trabajo, tiene una profesión. O sea, imagínense, de la Blanca de adolescente a la Blanca de hoy ha sido un trayecto muy grande, aparte de un avance increíble, hablando profesionalmente, hablando como mujer, como lo está diciendo. Sí. Apoyando a su familia, o sea, por donde quiera que lo vea, es una persona exitosa hoy por hoy, a pesar de todo lo que
lo que pasó. Mire cuánta gente lamentablemente deciden tirarse al vicio, deciden tirarse a las drogas. Exacto, porque honestamente hasta sí, prostitución. O sea, de todo sí, le puede pasar a una persona sí. en vez de salir adelante con su esfuerzo, y dedicación, estudiar o trabajar o emprender, lo que sea. Pero hay gente que prefiere el camino fácil. Y especialmente como mujer, porque sabes bien que muchas veces, que dices tú, pues, lo más fácil. Claro, por eso lo estoy diciendo. O sea, Sí, mucha gente sí. busca el camino más fácil. O voy y me drogo y Ajá. me olvido. Sí. Simplemente me olvido, me anestesio y Sí, me olvido y ya. porque por un tiempo, por un momento, no sé, años tal vez, que es lo que Sí. esconde cualquier tipo de adicción, Sí. sinceramente. Y gracias a Dios, mira, aquí estoy, bien orgullosa de todo lo que yo he podido hacer. Me da muchísimo gusto, la verdad, es una persona muy valiente, es una guerrera. Hoy por hoy es una inspiración para cualquier persona que se encuentre pasando por su situación. ¿Qué le aconsejaría usted a alguien que nos esté viendo ahorita, tanto como al inmigrante que usted también ya pasó por ahí, tanto a la mujer que ha sido abusada, tanto a la mujer que no tuvo el apoyo de los padres? ¿Qué consejo, qué lindo sale de todo esto, qué bueno salió de todo esto, que cualquier otra persona que esté pasando por esto lo pudiera tomar como inspiración o como una guía de todo lo que usted ha vivido? Hoy por hoy, más bien, la Blanca de hoy, ¿qué le diría antes de darle más que consejo, esta guía a la gente que nos esté viendo y que estén pasando por esto? ¿Qué le diría usted a la Blanca de hace años? Abre los ojos, mujer. Pide consejos, habla, deja de saberle a la gente, a alguien que te inspire como mujer. No cierres los ojos, como yo los cerré. Y pide mucha ayuda a todo lo que tú puedas hacer, especialmente con tanta ayuda que hay aquí, en donde quiera que estés. No es como en los tiempos de antes. No dejes que nadie te pisotee como mujer y valórate mucho. Muchas gracias por esas palabras, de verdad las siento en el corazón. Ahorita, hoy por hoy, hay mucha ayuda, gracias a Dios hay muchas terapias. Esto mismo que estamos haciendo aquí, por favor, hablen. Son invitados a venir a hablar de estos temas, a sacar eso que traemos guardado, esos rencores, esos resentimientos, que al final del día no nos dejan avanzar. Como dice usted, ahorita la tecnología, hay muchas cosas, cursos, talleres, hay terapias virtual, partes, simplemente una amiga que tú sepas que puedes confiar en ella. O sea, hablarlo, exteriorizarlo. Ahora, yo digo también, hay gente que no se atreve a hablar de esos temas porque no son fáciles. Yo la verdad valoro mucho el que esté aquí porque no son fáciles. No es fácil venir a hablar de estos temas tan delicados, tan profundos. Y hoy por hoy sé que hay gente que no quiere hablar de estos temas, pero yo siempre digo, bueno, de perdido, escríbelo, escribe tu carta, suelta eso, perdona a quien tengas que perdonar, suelta a quien tengas que soltar. Simplemente la terapia que es muy famosa, la terapia de la silla vacía, sienta a la persona que te hizo sufrir, o en este caso su papito, lo que haya sido, siéntala, imagínala que está ahí, dile lo que le tengas que decir. El hecho de hacerlo, ya estás liberando eso, ya la carga es más liviana, ya hasta la energía de uno es más liviana, porque todo esto al final del día nos enferma. Esos rencores al final del día se manifiestan en nuestro cuerpo. Así es. Entonces eso es la invitación a la gente que nos está escuchando acá en este podcast, que nuestro objetivo principal es precisamente venir a liberar, a hablar de estos temas, sanar. Y no nada más estamos sanando nosotros, mira que estamos sanando a generaciones futuras, a generaciones pasadas. Aquí mismo usted está sanando a sus padres, a las generaciones, a los abuelos, no sé qué más habría de fondo. Sí, claro. Entonces, imagínese, no nada más es usted, la persona que nos está pasando por esto mismo, la gente que ya se fue, también se va a ver muy beneficiada por todo esto. Sí. Algo más que quiera platicarnos, algo más que quiera sacar, algo más que diga usted le puede ayudar a alguien más por todo lo que está pasando. Como dice usted, hay mucha ayuda ya ahorita, gracias a Dios son otras épocas. Ya se debe, yo lo que me encantaría decir es que ya estos temas ya se deben de hablar en casa, claro. Ya basta de silencio, ya basta de que la gente enferme por llevarte todo esto a la tumba, porque literal la gente de antes se lo llevaba. Sí, claro. Y todavía tiene que haber gente, estoy segura que por ahí sigue pasando esto, pero
es ya hablar con nuestros hijos. Yo tengo mis hijos, hablamos de temas, o sea, ya hay que hablar de estas cosas. Sí, claro. Para que si pasan sus cosas de estas, para evitar todo lo que para puede lo que uno pasar. pasó, efectivamente. Sí. Que no sé, hablar de lo que se requiera, que si un hijo quiere hablar un tema, que lo hable, escucharlo si no entendemos, porque a veces no entendemos obviamente a un hijo, sobre todo en estas épocas muy diferentes que las de uno, pero de menos, ok, no juzgues, no critiques, escucha. Si no lo entendiste, ok, analízalo, busca información y luego contéstale a tu hijo. O sea, pero déjalo hablar, déjalo ser, impúlsalo, que si yo puedo, tú puedes. Yo pienso que como padres deben, si ustedes, o sea, si la gente está planeando en tener hijos, ¿verdad? Es muy importante que tengan esa noción de que tienen que educarlos. Si los padres no están educados, traten siempre de tener a sus hijos, de que sus hijos tengan un mejor porvenir. Claro. ¿Verdad? Sí. Que no dar calidad que no se cieguen al pasado de ellos mismos, que siempre traten de darle a sus hijos un futuro mejor. La verdad que sí, lo que uno pueda, no repetir los mismos errores que si a nosotros mismos nos dolió y seguir haciéndolos, o sea, y a veces no reacciona uno. Yo te voy a platicar no se pone a pensarlo. Que yo en mi juventud, mi papá, muy, pues con mucho miedo, con mucho temor, uno como mujer, ¿verdad? Sí. La inseguridad no nos dejaba salir, no nos dejaba respirar, y a mí me dolía. Yo decía, pues no me deja. ¿Qué pasa? Que soy madre, tengo hijos, y yo vuelvo y hago lo mismo. Entonces dices, ¿cómo? Algo que a mí me dolía, y lo estás volviendo, lo estás repitiendo. Si a mí me dolía, y yo decía, ¿por qué? Se repite la historia. Entonces, no, ya no, o sea, déjalo ser, pero, o sea, si algo que a mí me dolía, y lo estoy haciendo, entonces yo digo, es buscar un equilibrio, porque tendemos a hacer lo que hacía mamá, lo que hacía papá. A repetirla. Pero no es así, es sacar lo bueno de la mami, lo que no, lo que sí nos sirve, lo que no, y hacer ahora sí que un balance. Un balance de cosas. Sí. Porque si no nos damos cuenta, si no nos vemos lo que hacemos, que yo después de años me di cuenta de eso, y dije, ¿cómo puede ser que esté haciendo lo mismo con mis hijos? Se repite la historia. Se está repitiendo sin querer, o sea, no lo puedo creer. Sí. Entonces ya he cambiado, me costó años, y así estaremos la mayoría de la gente. Sí, sí, porque están con esa mentalidad de que no abren la mentalidad de que dicen, no, pero pues, ¿por qué va a ser así si así sí fue de mí? Tiene que ser lo mismo. También. No puede ser igual. Sí. Todo va cambiando, es una evolución, vamos evolucionando. Y tenemos que entender. Y la vida, padres. Claro, la vida nos lleva y todo es diferente y hay que adaptarnos. Sí. Es otra cosa que veo que hay mucho pleito entre los padres y los hijos, porque pues obviamente no es la misma generación, no es la misma crianza, no es la misma escuela, no es la misma educación, no son las mismas cosas, pero más que estar como en encontrones, digámoslo así, es sentarnos a charlar, o de menos ya si no vamos a hablar, a analizar qué es lo que me está diciendo mi hijo, qué es lo que requiere, qué es lo que yo necesito cambiar tal vez para adaptarme a él, para adaptarme a este entorno nuevo, a estas nuevas generaciones, que obviamente son demasiado diferentes que las de uno. Sí, y aparte que muchos padres no tienen los conocimientos que los hijos obtienen en la escuela. Claro. Entonces todo eso es cosa de que pues los padres tienen que entender. Sí, de una manera u otra, adaptarnos. Claro. Es adaptarnos adaptarse a todo. A todo, claro que sí. No, yo encantada de tenerte, la verdad. Gracias. Gracias por escuchar. Es un honor, encantada que hayas sacado esto, espero de verdad de corazón que ya liberes eso, que ya lo sueltes. Si todavía te queda algo de verdad, escríbelo, suéltalo, lo que quieras o díselo como te lo dije, en la silla vacía, háblalo, pero aún así creo que ya lo hablaste, ya lo liberaste. Sí. Debes de ya soltar eso. Yo pienso que sí. Gracias. Ya es tiempo de cortar esa cadena. Gracias. No, gracias a ti, la verdad, ha sido un placer, eres muy valiosa, eres muy valiente, y una inspiración para cualquiera que nos esté viendo acá, gracias. Que esté pasando por esto o algo similar. Todos podemos, si realmente lo queremos, primero que nada, lo creemos es otro, sí. Porque una cosa que lo hagamos, pero si no creemos ni en uno mismo, ¿cómo? Hay y también es querer, es poder. Claro. Más que nada.
Sí, sí, porque quiero y no hago nada, pues tampoco. Exacto. Lo voy a hacer. Sí, y mañana nunca lo cuando, como la mentada dieta. Sí. No, Okay. no, pues mucho gusto, Gracias. la verdad, un placer tenerte acá y esta es tu casa. Gracias. Mucho gusto a la gente que ha estado acá con nosotros el día de hoy. Estamos, como les habíamos platicado, estamos en el Alquimia 9, el portal del alma podcast. Este fue el capítulo 3. Un placer saludarles y ya saben que cuando gusten venir, son bienvenidos a este espacio sagrado. Gracias. Gracias.